Saludos amigos, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión, Abinader Fortunato y un servidor tenemos el grato placer de compartir con el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, el licenciado Nelson Arroyo. Le damos la bienvenida a la hora 22 y me gustaría empezar este conversatorio por una parte bastante interesante, que ustedes han estado al tanto de esa situación por anuncios, por trabajos que han hecho al respecto, y es la situación de las emisoras clandestinas en la República Dominicana, las emisoras radiales. Han anunciado que tienen una cantidad importante de emisoras que en su corta gestión ya están fuera de circulación. ¿Cómo es posible, licenciado Arroyo, que una emisora, que todos tenemos la oportunidad de escucharla, que está ubicable, que la podemos identificar hasta de dónde transmite, puede estar funcionando de manera clandestina, sin permiso? Bueno, primero agradecerle a ustedes la invitación al espacio, Gracias. a Gregory Abinader. Ciertamente son cosas que llaman la atención. Cuando nosotros llegamos al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, hicimos pues un levantamiento inicial de cuántas emisoras ilegales había en el país y determinamos, de acuerdo a los estudios, que había unas 40 emisoras ilegales en el más amplio sentido de la palabra, porque también hay otras ilegales, pero que son parciales, y poder explicar eso. Las ilegales totales, vamos a llamarle así, son aquellas que no tienen ni siquiera un papelito, no tienen acta de nacimiento. Solo los Fue equipos. a alguien que se le ocurrió comprar un transmisor, prender y operar de cualquier punto del país. Eso, lógicamente, tú podrías decir, bueno, pueden eliminarse de golpe y porrazo todas. No, pero hay que hacer un procedimiento, todo un procedimiento legal que conlleve finalmente al cierre. Primero, Hay que actuar de manera legal sí, para claro, eliminar algo ilegal. claro. Es porque eso como que tú digas que tú te des cuenta de que alguien te quitó un carro y tú penetras a la casa de ese y te lleva el carro. O sea, ya tú estás haciendo una violación de propiedad, independientemente de que entraste a buscar lo tuyo. O sea, todas las cosas hay que darle un procedimiento. Entonces, la dirección de monitoreo, primero es la que detecta que efectivamente ese emisor está operando ilegal. Luego pasa a la dirección de inspección y fiscalización, que es la que finalmente hace pues el desmantelamiento de esa emisora, pero eso pasa primero por la autorización de la fuerza pública, que ha sido uno de los escollos a veces que hemos tenido, y estamos trabajando en eso para que ese procedimiento pueda funcionar de manera más rápida. Muchas veces, incluso como ese procedimiento hay que llevarlo ante las fiscalías de los municipios. Desgraciadamente en ocasiones se han filtrado y cuando tú vas al lugar ya el equipo no está ahí. Porque si la gente se entera que hay un operativo para desmantelarlo, como son precisamente estudios prácticamente clandestinos, con llevarte el transmisor y trasladar de un lugar a otro, pues el que va a realizar el operativo se da cuenta que no encuentra lo que fue a buscar. Pero bueno, el Indotel tenía mucho tiempo que no realizaba ese tipo de operativos, o sea que todo estaba actuando manga por hombro. Pero desde que nosotros llegamos a la institución, uno de los objetivos que nos pusimos fue precisamente eso, llevar el sector a la legalidad, no solamente en el ámbito de las emisoras, sino en todos los ámbitos. Pero con Y estamos respecto a las trabajando eso. emisoras, esas 40 Hemos emisoras cerrado 25 hasta el momento. han cerrado 25. Sí, o sea, hay unas 15. La burocracia impide que las 15 todavía... Sí, deberían ser todavía más rápido, pero estamos trabajando. Hemos estado haciendo los contactos con la Procuraduría y creo que los próximos días ya se creará una jurisdicción especial para darnos apoyo en ese sentido. Y esas O sea, emisoras... que no tengamos que ir fiscalía por fiscalía solicitando el amparo de la fuerza pública para poder llevar a cabo los operativos. La ilegalidad de esas emisoras, se corren el riesgo las personas
de utilizar, por supuesto, un inmueble, un terreno. Si es en AM, por ejemplo, quizás una antena, por igual en FM. ¿Cuál es el uso? ¿Es un provecho económico o son utilizadas en otro aspecto para difusión de programas políticos, religiosos? ¿Cuál es el provecho que le sacan? No, han sido utilizados en todos los aspectos. Una programación regular, o sea, emisoras que han sido, prácticamente tenían ya años operando, por lo tanto tenían su programación en todo el sentido de la palabra. Programas religiosos, como tú dices, programa deportivo, cultural, lo que sea, y vendiendo publicidad, compitiendo de manera desleal, una competencia desleal con aquellas emisoras constituidas que pagan impuestos, que cumplen con todos los requisitos de la ley, que pagan derechos de uso, etcétera, etcétera. Entonces, esas emisoras que funcionan de esa manera tienen una ventaja comparativa sobre aquellas que realmente funcionan dentro del marco legal. Por demás no pagan impuestos. No pagan nada. ¿Algunas emisoras de un solo dueño o dueños individuales? Bueno, no, yo no he profundizado mucho, pero generalmente como no están constituidas como compañía, generalmente son dueños únicos, generalmente. ¿Y el área geográfica? Cualquiera. ¿Aquí en la capital también? No, en la capital no mucho, pero hemos cerrado, por ejemplo, en San Cristóbal, en Santiago, La Vega, la provincia de Altagracia, La Romana, Montecristi, o sea, dispersa en gran parte del país. ¿Y esos casos se judicializan o simplemente incautan? Hay un departamento de sanciones y cumplimientos en el Indotel que da seguimiento a eso y entabla un proceso sancionador que termina con multas que se le imponen a esa persona. O sea que hay ya 25 emisoras Sí. que tienen muchos locutores sin trabajo. Sí, eso alegan algunos, como siempre, el derecho al trabajo. Pero sin la organización. Bueno, son padres de familia, incluso me decía alguien ligado a una iglesia, por ahí transmitimos programas religiosos y eso lo que hacemos es predicar la palabra de Dios. Yo le decía, correcto, yo lo entiendo eso, pero realmente la palabra de Dios no puede transmitirse a través de un medio ilegal. Debemos todos estar sujetos a la ley y precisamente los cristianos o cualquier denominación religiosa pues son los primeros que deben estar dentro del marco de la ley. Había que explicarle al César lo del César. Claro. Entonces nosotros lo que queremos es que el Indotel pueda cumplir con su función, que es la función de regular la comunicación, la telecomunicación en todo el sentido general. Y eso hemos hecho en ese aspecto y les reitero en otros aspectos que estamos trabajando para cumplir con la labor esencial, las razones que dieron razón de ser al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Y los conflictos de cercanía, de frecuencias con otros, sobre todo en FM, es que más se ha notado esto en el país. Ha sido por muchos años dolor de cabeza esto para algunos radiodifusores importantes. Lo que pasa es que, como yo te decía, al haber un desorden, lo primero que las ilegales también saturan el espectro porque funcionan en un espacio del dial. Y segundo, están aquellas emisoras ilegales que fueron autorizadas a operar, por ejemplo, una emisora que se le autorizó a operar en la provincia de San Cristóbal, sin embargo opera en todo el sur y en muchos casos en todo el país. Entonces, ya cuando opera dentro del marco de su autorización, está invadiendo el espacio de otras y ahí es que se generan las interferencias tan molestosas que se producen especialmente cuando tú vas en tu vehículo en la carretera del país, de repente tú vas muy emocionado escuchando una canción que te gusta y se te mete otra emisora y provoca lugares que hay choques y finalmente no se escucha ninguna. Entonces, ese tipo de cosas es de las que estamos y terminaremos regulando en esta gestión que nosotros encabezamos
en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y que hemos recibido todo el apoyo del señor presidente de la República para llevar a cabo eso. Se está trabajando con eso, pero se está trabajando con eso en la regularización. Bueno, la regularización, tú dices, de nuevas emisoras. De interferencias, no, la parte de las interferencias no, porque técnicas. La interferencia, una vez, ahora, en la segunda etapa que perseguimos, es precisamente pasar al otro ámbito de la ilegalidad, que son aquellas emisoras que ciertamente tienen una autorización, pero que están transmitiendo más allá de lo que se le aprobó. Entiéndase. Por ejemplo, a ti se te aprobaron 2 kilos y tú estás operando con 5 kilos. Indudablemente, cuando tú operas con 3 kilos más que lo que se te aprobó, puedes estar interfiriendo otra emisora. Claro. O a ti se te aprobó un transmisor en un terreno llano y tú te subiste a una loma. O sea, y tú vas a tener mucho mayor cobertura que la aprobada. Te reitero, también están las que se le aprobó una provincia y operan otra. Eso ya también es una ilegalidad que nosotros vamos a enfrentar. Bien. Estamos terminando, esperando terminar con la primera etapa, que son las totalmente ilegales, y luego pasaremos a la segunda etapa, que son las parcialmente ilegales. Bueno. Y luego una tercera etapa, que son aquellas emisoras que todavía no cumplen con la adecuación que establece la ley 153-98. O sea, aunque la ley ya tiene 20 años o más, todavía hay emisoras del país que no han cumplido con las normativas que establece la ley para su operación. Deja mucho que decir esa situación. Sí, correctamente, pero también eso deja mucho que decir, no solamente los actores, sino del ente regulador, que es el que debió estar aplicando los correctivos y no lo hizo. Yeah. Mire, usted ha hecho una muy buena exposición que clarifica cómo estamos en términos de las emisoras. Háblenos entonces de las frecuencias de los canales de televisión, que ahí la lucha es más reñida aunque no se vea. Sí, pero ahí no tenemos todas las ilegalidades que tenemos en la emisora, porque montar una estructura de televisión es un poquito más compleja que una simple emisora. La mayoría de canales, o la mayoría no, los canales son todos legales, aunque algunos no estén cumpliendo al pie de la letra. Por ejemplo, algunos tienen atraso en el pago del derecho de uso, etcétera, etcétera. Algunos no han hecho la expansión que se estableció al momento que se le aprobó la autorización, pero ahí lo que tenemos es una reorganización que viene a propósito de que una de las cosas con las cuales estamos trabajando en el Indotel es con la implementación de la televisión digital, lo cual va a conllevar a un reordenamiento de todo el espectro en materia televisiva. Tú sabes que este es uno de los países de Latinoamérica donde hay mayor proliferación de canales. Cuando tú ves muchos países, hay países que tienen 5, 6, 10 canales, aquí hay 48. O sea que eso provoca cierta saturación e incluso provoca que el mercado publicitario apenas dé para algunas, pues no da para todo. Por eso, en el ordenamiento que estamos pautando, donde se les va a otorgar, o sea, algunos canales tendrán que operar con un mismo transmisor, 2 canales, para poder ordenar lo que todos tengan cupo. En la práctica, ¿qué va a significar eso? Bueno, por ejemplo, hay canales que no serían problema, que son de los mismos dueños, canales que pueden operar perfectamente, vamos a decir, Teleantilla y Telesistema. Pueden operar con un mismo transmisor ambos canales. Eso va a conllevar muchos ahorros
en energía, en todo sentido, y haría más práctico el asunto. O sea, a través de un transmisor puede salir 2 señales a la vez. Sí. Eso va a permitir la televisión digital. Eso es... Podría haber sido incluso 4 canales si se le otorgáramos 6 MHz a cada canal, pero lamentablemente por la gran cantidad que tenemos no va a ser posible, que sería lo ideal, que cada canal tuviera un ancho de 6 MHz y que incluso pudiera emitir 4 señales a la vez. O sea, podría tener un canal deportivo, un canal cultural, un canal noticioso desde un mismo transmisor, pero no tenemos el espacio suficiente para eso y tendremos que hacerlo con una asignación de 3 MHz que permitiría funcionar dos canales en 3 MHz. Pero Mire, aquí hay frecuencias asignadas que no están en el aire. Sí, precisamente hemos hecho un proceso de despeje de la llamada banda de los 700, que estaba ocupado por canales UHF, algunos de los cuales no estaban operando. Ya hemos llegado a acuerdo con 10 de ellos, son 13 en total, y porque esa banda tenemos que despejarla entonces, porque son de la banda que se van a licitar en una licitación que ya dimos a conocer en un evento en el Palacio Nacional encabezado por el presidente de la República para la implementación del 5G. La tecnología. La tecnología del 5G. Eso conlleva que la banda de los 700 y la banda de los 3500 sea la banda óptima en la cual puede funcionar ese tipo de tecnología. Nosotros estamos trabajando con eso. A la vez que estamos trabajando con el ordenamiento para que la banda de los 600 esté despejada también. Usted pregunta por qué. Porque por ahí vendrá el en el 6G. futuro el 6G. Entonces no queremos que llegue eso y que nos agarre de provisto. Bien, Abinader tiene una interesante pregunta que desde el inicio me había dicho, pero vamos a dejarla para cuando regresemos de la pausa, Vamos que a ya la el director pausa. la está pidiendo. Con el licenciado Nelson Arroyo regresamos en unos instantes. Muy bien, retornamos con nuestro conversatorio en la noche de hoy con el presidente de Indotel, licenciado Nelson Arroyo. Señor Abinader. Sí, yo quiero aprovechar mi oportunidad con usted para preguntarle por qué Indotel ha estado al margen eh, por décadas del tema del contenido que se difunde en las emisoras, que se difunden en los canales. Eso se ha relegado a otra institución, pero aquí en la República Dominicana eso parece que es tierra de nadie. Bueno, el problema es que no es que he estado descuidado en los últimos años, es que el Indotel no tiene facultad para regular contenido. La ley 153-98 no faculta en ninguno de sus artículos eso, sino que ahí está la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y otras instituciones que es... Pero es un organismo muy incierto. O sea, Bueno, en términos, uno lo dice como un elemento de preocupación para una sociedad sí. que tiene muchos temas. No, muchos problemas. correctamente, es así, pero nosotros no podemos decidir en otra institución. O sea, ni podemos invadir el campo de actuación de otra. Es una preocupación general, la cual nosotros también compartimos, pero no es el Indotel la institución encargada de regular contenido. O sea, Ya, mire, el 5G es una tecnología que, de acuerdo a lo que hemos visto y hemos leído, pues va a transformar mucho más los estilos de vida de una sociedad cada día más desarrollada. En República Dominicana ha habido aparentes tropiezos o situaciones que han dilatado la aplicación e implementación de esta tecnología. ¿Cuál es la situación en este aspecto? no, porque aquí nunca se había trabajado en eso. A la llegada nuestra al Indotel y a la llegada a la presidencia de la República del presidente Abinader, es que desde su administración
él expresa el interés y nos lo comunica a nosotros de que realmente comencemos a trabajar en eso. Y de ahí es que el Indotel entonces comienza a hacer los estudios, comienza a hacer las organizaciones para que podamos trabajar en eso, y ahí comenzamos a trabajar en el pliego de la licitación y todo eso. Y las cosas hasta ahora van marchando correcto. Ese es un proceso que debe finalizar para el mes de octubre con la adjudicación de los espectros, de la cantidad de espectro que adquiera cada prestadora. Y a partir de ahí es que entonces estas prestadoras podrán comenzar a desplegar la infraestructura para la implementación de esta tecnología. Y la colaboración, el aporte o el criterio que tienen las prestadoras telefónicas sobre el 5G, ¿aportan o tienen algún tipo de reticencia a esta nueva tecnología? No, muy por el contrario, ellos están muy entusiasmados, esperando. claro. Y no solamente las prestadoras actuales, nosotros esperamos incluso en la licitación vengan nuevos actores, nuevas prestadoras que puedan dinamizar un poquito más el mercado de las telecomunicaciones en la República Dominicana. Es decir que posiblemente aparte de las prestadoras tradicionales que conocemos, es posible que otros actores de importancia en el ámbito internacional puedan expresar su intención de participar en esta licitación en la República Dominicana. Se podrían mencionar nombres, me imagino cuál es la respuesta. No, eso es un asunto pero ya hemos tenido encuentros y propuestas, o más que propuesta, solicitud, interés de otras prestadoras, incluso prestadoras que ya tienen experiencia y que han participado en otras licitaciones 5G en otra parte del continente, han expresado el interés de venir y participar en la República Dominicana. A propósito de eso, licenciado Arroyo, a mí me gustaría también saber si dentro de eso está la flexibilización del gobierno para las inversiones chinas en materia de comunicación, que aquí generó un tema en los últimos años. Ellos han estado... Para nosotros, como el Indotel, ese no es un punto de discusión, porque lo que nosotros vamos a hacer es licitar los espectros que tenemos. Luego cada compañía sí deberá determinar cuál es la tecnología que va a usar para implementar, pero el Indotel no regula la tecnología que va a implementar ninguna prestadora. Nosotros simplemente licitamos los espectros que tenemos. Lo que pasa es que desde inicio, incluso de inicio del gobierno, el gobierno dominicano del presidente Abinader marcó cierta distancia con el tema, con las inversiones chinas en República Dominicana. Pero ya es un desde ese punto de vista. Pero un asunto de política exterior que ya nosotros lo dejamos en el espacio y la soberanía del presidente de la República. Ahora, nosotros, cualquier empresa que quiera participar en la licitación que cumpla con los requisitos y los pliegos, está en libertad de participar. ¿Y si viene Huawei? Es que Huawei no es una prestadora de servicio, Huawei es una prestadora de tecnología. Porque ahí es que viene el tema después. ¿Cuál es la tecnología que tú vas a usar una vez tú pienses implementar el 5G? Vamos a esperar que ese tipo de cosas se vaya desenvolviendo, porque esos son conflictos internacionales que las grandes potencias en su momento, cuando tengan que ponerse de acuerdo, se pondrán de acuerdo. Su experiencia es mejor nosotros no meternos en esos pleitos, porque son pleitos muy grandes y nosotros ya haciendo nuestras tareas. Mire, no me puedo quedar sin decirle. Sí. La experiencia suya en la política le lleva a tener cierta comodidad para ciertas situaciones que se presentan en Indotel, porque esa respuesta suya es bastante satisfactoria para nosotros los entrevistadores. Sí, así. No nos metemos en mucho. Mire, el problema que tenemos aquí durante muchos años, con los celulares, en las calles todavía, licenciado Arroyo, usted sabe que hay temor de hablar por teléfono, porque uno teme que pueda venir un ladrón en un motor, que es donde ellos hacen esas hazañas malvadas y se llevan el celular, y algunas veces hay enfrentamientos y quien sale perdiendo
no es el ladrón precisamente. Entonces, ustedes innovaron o reiteraron una situación de que para poder activar un celular a partir desde finales de enero, inicios de febrero, iba a ser necesario que se pusieran huellas dactilares, otros requisitos como una fotografía, identificación. Se entiende que siendo así, no hay por qué querer robarse un celular, porque inmediatamente va a quedar apresada la persona. El viernes pasado, la madre de mi nuera le robaron el celular a la compañera que estaba con ella a las 5 de la tarde, también le robaron el celular. ¿Se puede activar un celular sin problemas porque se siguen robando los celulares? No, ciertamente ya hay que cumplir con la norma. En principio, quizás el incentivo, hay gente que todavía ni siquiera conoce el asunto, pero al pasar el tiempo verá que ese mercado va a ir decayendo porque ciertamente cada día se le va a hacer más difícil operar y lograr su objetivo, que lógicamente es vender el celular para activarlo. Lo que nosotros perseguimos es, con esa medida, que sea fácil, porque tú recuerdas antes que los famosos celulares Maco, que bueno, una vez se hizo un proceso y uno se chequeaba y tenía 6, 7 números a nombre, yo mismo tenía como 8. O sea, número activado a mi nombre. Entonces, eso es lo que perseguimos con esa resolución. Y esperamos que a corto y mediano plazo puede dar el resultado esperado, que es la disminución del robo de celulares. Ya. Hay una queja de sectores de la población, no podríamos quedar No, sin decirlo. hay muchas quejas. Hay muchas quejas, pero justamente con el tema de las telefónicas. Al ciudadano, al cliente se le vende un servicio de 100 minutos, pero el servicio se agota en 50. Igual el tema de las propias telefonías, una serie de servicios que van complementados, que la población entiende que no son efectivos y que no se le da calidad del servicio por el pago del dinero. Indotel ha intervenido en eso, le preocupa eso, ha hecho algunas cosas sobre eso. Mira, la preocupación nuestra va en todo el sentido. Incluso la queja más recurrente que tenemos es con el Internet, de que las personas contratan una capacidad y no recibe la capacidad que contratan. O sea, tú contratas 20 megas y cuando tú vienes a ver estás recibiendo 5. Y en algunos casos hasta menos. Nosotros, desde que entramos al Indotel, revisamos esa situación, pero nos encontramos con un escollo, es que el Indotel no tenía los aparatos para hacer las mediciones que tiene que hacer la compañía para poder determinar eso. O sea, porque tú puedes percibir que están engañando a alguien, pero tú no tienes con qué hacer la prueba Drive Theft, que es la que permite medir eso. ¿Qué departamento en Indotel se encarga de eso? El departamento de inspección. Ya. Pero eventualmente se alquilaban por 3 meses un equipo de eso, se pagaban $200,000 de alquiler, o sea que en 2 alquileres se iban $400,000, que es un poquito menos de lo que nosotros vamos a gastar para adquirir esos equipos propiedad del Indotel que ya fueron licitados, y en menos de un mes creo que ya debemos tenerlo en nuestras manos, que va a permitir que podamos toda la telefonía móvil, poder monitorear la capacidad de lo que se le está dando a la población. O sea que con menos de $400,000 vamos a lograr eso y vamos a tener un equipo propiedad del Indotel. ¿Y no se establecen sanciones con esas empresas telefónicas claro, que cometen esa? El objetivo es ese, que una vez detectemos una infracción, esas empresas sean sancionadas, porque si no hay sanción no hay nada. La ley de telecomunicaciones establece una serie de faltas de leve a graves, y entonces basado en eso pues se tomarán las debidas sanciones. O sea, va muy avanzando. Lo que pasa es que muchas cosas, a veces la gente pregunta,
¿Cómo va? Yo podría decir, bueno, todo ya está normal en el Indotel. Si dijera eso, diría que entonces no había mucho problema. Las cosas vamos avanzando, pero había muchas cosas que estaban completamente descuidadas y eso va a ser un proceso. Que a veces los políticos decimos en campaña, todo está mal y de repente llegamos al puesto y ya decimos en 3 meses, todo está bien. O sea Una vara mágica. parecería que una vara mágica. Yo no nunca aspiraba a tenerla, pero hay muchos temas que en este corto tiempo hemos tenido que atender, que a veces nos crea un cúmulo de trabajo, que ciertamente nos lleva a un ritmo forzado, que la gente no lo ve porque bueno, pero ciertamente hay muchas quejas, hay muchas cosas que resolver y estamos trabajando en muchos temas a la vez. Si usted puede compartir con los televidentes, ¿cuál es el principal rezago que usted ha encontrado en Indotel? ¿Qué puede mencionar? ¿Cuál es su principal objetivo en ese aspecto? Bueno, mira, son muchos los temas, como te decía. Lo primero que nosotros encontramos en el Indotel fue una institución que había perdido la robustez del pasado. O sea, Indotel era una institución que anteriormente tenía una gran presencia en el país, pero que financieramente también tenía recursos que le permitían hacer cosas. Hubo un momento que el Indotel tuvo quizás 1.000 millones de pesos en fondo o más. Lamentablemente, cuando yo llegué a la institución, la encontré con 0 pesos. ¿Cómo va a ser? O sea, que he tenido que comenzar de cero. Entonces nadie está pagando ahí. No, no se trata de eso. Lo que pasa es que hubo algunas gestiones que se encargaron de comerse los ahorros. Se liquidaron. Bueno, yo diría que montar un proyecto político desde el Indotel. Y eso conllevó a que hubiera una francache de forma tal que Indotel intervenía en cosas incluso que no eran parte de la labor esencial del Indotel. En proyectos, financiamiento de cosas. Y eso provocó que, por ejemplo, cuando Orlando Jorge Mera salió del Indotel en el 2004, dejó la institución con 550 millones de pesos de fondos cuando le entregó a su sucesor. Y cuando el sucesor de él entregó, tenía el Indotel casi 1.000 millones de pesos en fondo. Diferente a cuando le encontré yo, que no tenía nada en fondo. Lo que pasa es que se malgastaron, pero además la nómina del Indotel se infló demasiado, lo que generaba que los fondos que entraban mensualmente, lo que entran, prácticamente se gastaran. Entraban 10 pesos, se gastaban 10 pesos. ¿Con empleos útiles o con clientelas políticas? Botellas en casos, por ejemplo, yo cancelé sin derecho a prestaciones 120 botellas. Wow. Y, por ejemplo, Sueldo relativo. Yo reduje la nómina de 854 personas que la encontré a 650. Wow. O sea, 204 personas menos. Y en sentido general, en nómina, he reducido los gastos en unos 20 millones de pesos mensuales. Y en gastos operativos también he reducido alrededor de 10 millones, lo que me lleva un ahorro total de 30 millones de pesos mensuales. ¿Y el banco está en negro? No, ya estamos bien. Incluso factura de proveedores que hacía un año que no se le pagaba, Indotel no le debe un peso a nadie, ni de prestaciones laborales ni nada. Hemos cumplido con las prestaciones al día de la gente, que eso nos ha permitido hacer menos ahorro porque hemos tenido, lógicamente, que las personas que hemos desvinculado, darle sus prestaciones. Ahora, ya que ese concepto ha ido disminuyendo de manera significativa, pues entonces eso nos va a permitir ir haciendo más ahorro. El Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, que recibía 3% cuando nosotros llegamos, ahora lo aumentamos un 7% y nuestra meta es llegar en el futuro por lo menos a asignarle un 20%. Ese fondo es el que lleva a cabo otra de las misiones esenciales de Indotel, que es cerrar la brecha digital. Qué bien. Pero no se estaba haciendo nada en ese sentido. Tampoco. Y estamos organizando ese Qué aspecto. bueno. Entonces, que continúen por el buen camino. De verdad que sí. Vamos a la parte final de la hora 22 en esta noche. Retornamos en breve.
Bien, en esta parte, el licenciado, quiero decirle que no solo de comunicación vive el hombre. Hablemos un poquito de un tema ligeramente distinto que es totalmente familiar para usted, la política. El Partido Revolucionario Moderno está en el poder desde agosto del año pasado. Sus dirigentes principales están todos en el tren gubernativo. Pienso, porque he observado que no va a haber tregua política desde ahora hasta las elecciones de 2024. Entonces, supongo que ustedes necesitarán reforzar ese aspecto de la defensa del partido, de la respuesta oportuna del partido ante situaciones normales de un gobierno que tiene muchas situaciones por la crisis, sobre todo, de salud que hay. Esa parte de que ustedes todos estén en posiciones directivas en el tren gubernamental, ¿le afecta al PRM o no? Claro, afecta como organización, pero los partidos políticos tienen la misión de transformar el Estado. Y para transformar el Estado hay que llegar al poder. Entonces es indudable que sus mejores hombres y mujeres, los que trazaron las pautas partidarias, vayan al poder. Ahora, lo que tienen que los partidos en el poder luego es hacer la reingeniería para poder atender una cosa y la otra. En eso estamos trabajando. Ha sido ya una preocupación del partido, porque la realidad es que a nosotros nos ha tocado, y lógico que la oposición y alguna gente no va a dar esa oportunidad de verlo así, pero nos ha tocado vivir una situación de anormalidad. Claro. Es un estado de excepción el que hemos vivido. Ningún gobierno prácticamente en la historia, con excepción de aquellos que se instalaron en época posguerra, ha vivido una situación como la que le tocó a Luis Abinader cuando entró a la presidencia de la República. O sea, todas las prioridades tuvieron que cambiarse. O sea, la pandemia cambió todo. O sea, el programa de gobierno de Luis Abinader tuvo que ajustarse a la nueva realidad. O sea, tú quizá pensabas construir tal o cual obras, pero ahora lo más importante, la mejor política económica es vacunar a la población. Entonces tú tienes que invertir dinero en todo el sistema sanitario, en la compra de vacunas y todo lo que es el montaje, pero a la vez también ha habido que invertir dinero para mantener una serie de programas sociales que iban a permitir que la economía por lo menos pudiera mantenerse en época de pandemia a flote, porque de no ser así, todo se iba a ir en picada. Pero no solamente ha tenido que hacerlo la República Dominicana, la deuda de todos los países del mundo ha aumentado de manera extraordinaria en este último año. Yo he visto a algunos dirigentes del PLD haciendo comparaciones, no, que en poco tiempo, hermano, pero compare el endeudamiento que experimentó el PLD en estos meses finales de la pandemia. O sea, el PLD había roto todos los parámetros de endeudamiento en situaciones de normalidad, pero el endeudamiento que se ha producido ahora y cualquier cosa ha sido producto de la anormalidad, pero que tú lo comparas con el mundo y no estamos ni siquiera en los primeros lugares. Todas las economías que han tenido que endeudarse para poder financiar la pandemia o para poder financiar la economía en época de pandemia. Entonces, todo eso conlleva que hayamos tenido que dedicar más esfuerzo y en eso puede estar el tema, que se haya descuidado un poco el partido, porque las prioridades, ya nadie estaba pensando en política ahora mismo, todo el mundo estaba pensando en COVID, estaba pensando en soluciones, pero a la medida que al final del túnel ya se ve una solución a esto, ya nosotros tenemos que comenzar también a pensar que tenemos que prepararnos porque inmediatamente pase esto, vamos a entrar a la normalidad en todo el sentido de la palabra. Y va a venir oposición fuerte. Va a venir una oposición fuerte que han intentado hacerlo hasta en este momento. Pero
Me decía alguien a mí que había un senador de la frontera que hablaba precisamente de un tema de telecomunicaciones, hablaba del tema de las interferencias de las emisoras haitianas. El tipo denunciaba, después de su partido haber estado 16 años en el poder, denunciaba la interferencia en 6 meses de gobierno, ¿verdad? Un problema que no es tan simple, o sea, porque son de las cosas que a veces a uno le da risa y por eso los políticos tenemos que cuidarnos mucho de lo que decimos en oposición para saber qué vamos a decir en el poder y de lo que decimos en el poder para saber qué vamos a decir en la oposición. Mire, ayer un importante dirigente de su partido, de lo más importante, suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, se quejó amargamente. Dijo que quien lo tiene preso es su gobierno y una fracción o una parte del Ministerio Público. Y además dijo que también una parte de la dirección del PLD, pero lo personalizó en el expresidente Danilo Medina y el ex secretario administrativo, el ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Dice que él ha sido abandonado, pero que él sigue siendo una figura. Leonardo Faña, ¿qué opinión le merece ese criterio? Nosotros lamentamos mucho la situación que atraviesa el compañero, pero tiene que saber el compañero Faña, como muchos compañeros, que nosotros estamos llamados a pagar el precio de una justicia independiente. A nosotros somos los que vamos a pagar el precio, el PRM. Porque esa justicia independiente ha conllevado a que no haya cambio en el Ministerio Público prácticamente, con excepción de las remociones de la cabeza. El mismo Ministerio Público que está en todo el país fue el Ministerio Público que nosotros encontramos. Y para poder cumplir con una de las principales promesas de campaña del presidente Luis Abinader y una de los principales reclamos de este país de una justicia independiente. Quizás Leonardo Faña y otros más sean las primeras víctimas de una justicia independiente. ¿Usted cree que es una víctima? Pero digo yo quizás, sí, quizás. Porque yo no voy a entrar en el fondo de ese asunto porque no soy juez para juzgarlo, pero posiblemente, te reitero, pueda ser una víctima, pero nosotros tenemos que pagar el precio de eso. Pues nosotros tenemos que prepararnos un día también para estar fuera del poder, porque el problema de los políticos, de todos los políticos, es que pensamos de una forma cuando estamos en el poder y de otra forma cuando estamos en la oposición. Pero eso justifica... Reclamamos la justicia independiente cuando no estamos en el poder, pero cuando llegamos pues decimos, no, espérate, ¿cómo yo voy a soltar ese poder? Quizá en épocas normales podría, en una justicia donde los políticos estuvieran mandando, la situación de Faña pudiera ser mucho más cómoda, pero lamentablemente el Ministerio Público no recibe una llamada del Palacio Nacional. Por ni eso siquiera entonces, al más alto nivel. por eso usted entiende que está preso Faña, entonces. Bueno, yo digo que quizás, porque yo reitero a Abinader, yo no conozco el fondo del asunto, yo conozco a Faña, en lo que lo he conocido, vuelvo y reitero, es un aspecto muy delicado. Lo que ¿El PRM lo ha dejado solo a él, realmente, como él se queja? Bueno, yo no he tenido con Faña esa relación personal así, pero vuelvo y te reitero, si lo que dejar solo es que llamen para su caso, se va a quedar solo, porque el presidente de la República no va a llamar, ni va a poner a ningún funcionario a llamar a un representante del Ministerio Público para que resuelva un caso de un compañero. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso yo te digo que puede hacer que él, como cualquier otro, tengamos que pagar el precio de una justicia independiente. Porque hay cosas que con una simple llamada en otro tiempo se resolvían, pero ahora no es el caso. Yo te aseguro que, por ejemplo, cuando se produjeron las primeras detenciones de exfuncionarios del gobierno, eso no se manejó del Palacio Nacional. El presidente de la República se enteró en su momento de que iban a comenzar las detenciones como cualquier ciudadano del país. Y yo he vivido en carne propia
actuaciones de representantes del Ministerio Público, los cuales no me son muy agradables, pero he pensado dentro de mí, ese es el precio de la independencia. Bien. Quizás en 10 años, en 15 años, que haya ya un Ministerio Público acostumbrado a actuar al margen de la política y entonces será el momento beneficioso para el país. Y yo reitero, lamentando la situación de Faño, de cualquier otro, pueda ser yo mismo cualquiera que mañana se vea envuelto en un asunto, lamentablemente quizás nosotros, el PRM, somos los que vamos a tener que pagar el precio de la independencia del Ministerio Público. Bien. Y no me arrepiento de eso. Es eso. una situación hasta un punto un tanto delicada porque es sinónimo entonces de que ser funcionario y encontrarse con una situación judicial inesperada implica que mi partido, por temor a esa situación que usted expresa, de que no haya confusión, me va a mirar para otro lado. No, el partido lo que va a dejar es que la justicia funcione. Si tiene que apoyarte con un abogado, te va a apoyar, pero la justicia funciona. Lo que no se va a hacer es llamar a un Ministerio Público para decirle, suelte al compañero. Bien. ¿Te entiendes? Mire, es algo, reitero, Gregory, que muchos compañeros no lo entienden hoy. Y hasta yo me he sentido impotente en mi momento, pero te reconozco. Con ese caso. Con cualquier caso, porque han habido casos en las provincias, donde quiera, en mi provincia, han habido incluso excesos de Ministerio Público en su momento, de actuaciones, que sabiendo ya que son independientes y que nadie le va a decir nada, actúan a veces incluso hasta de manera irrespetuosa con los funcionarios del presente gobierno. Pero, insisto, hay que pagar el precio de eso. A propósito, mantener una justicia independiente, un Ministerio Público independiente, ha de ser refrendado de manera legal por ustedes, porque cuando Luis Abinader no sea el presidente, no necesariamente, aunque sea el presidente del PRM, tendrá igual actitud que la impronta que ha tenido Abinader. Eso es parte de una reforma constitucional que debe venir en el país. Pero yo pienso que al momento de pasar revista a la historia, uno de los grandes aportes que habrá hecho Luis Abinader a la forma de gobernar la República Dominicana precisamente es eso. Y lo que demuestra el compromiso de él, porque vuelvo y te reitero, no es cualquiera que teniendo la facultad de nombrar a un procurador de su entorno y su confianza, lo hace y nombra a una persona con un buen prestigio, pero sin ninguna relación con el presidente. Mire, un minuto nos queda, no más de un minuto. Y ya todo va a pasar, se entiende, cuando estemos plenamente vacunados. El PRM, ¿usted piensa, su gobierno, con el ejercicio que ha tenido hasta este momento, estará fuerte, sólido, para terminar lo que no pudo empezar de obra de gobierno de aquí a 2024? Sí, bueno, lógicamente, en materia de obra física, no vamos a poder hacer todo lo que uno deseaba, porque hay los primeros 2 años de gobierno van a ser afectados por la pandemia. Quizá un año, año y medio de pandemia y 6 meses, el reflujo de la pandemia. Y entonces estaremos en condiciones de acometer con más fuerza. Pero mientras tanto, vamos gobernando con la prioridad del país y haciéndolo bien, y la población está valorando positivamente la gestión de Luis Abinader, que ha llegado un momento a rondar la aceptación cerca del 90%. Ya. Bien, en una próxima invitación que ojalá usted pueda acceder, empezaremos a conversar por la parte política y al final hablaremos algo de Indotel. Claro. Bueno, gracias sobre todo porque yo quería preguntarle a él su participación anoche, y ya no tenemos tiempo, en la reunión del Consejo de Ministros y de Directores Generales, la preocupación del presidente. Me parece fácil, yo te digo que habló la vocera del gobierno. Bien, señores, qué fácil, el licenciado Nelson Arroyo ha estado con nosotros en este conversatorio. Le agradecemos su presencia aquí en la hora 22. Gracias, licenciado. Gracias a usted.